Muchísimas gracias, Pepe Fe, gracias. Estamos en Radio Capital y la verdad que hay temas que a veces la gente trata de ponerlos, o sea, debajo de la alfombra para no enterarse, para no saber, se pone de perfil. Dice, bueno, como no es mi caso, prefiero no saber, no me gusta, no quiero saber. Y bueno, el autismo, quieras o no, existe. Y es bueno que todos los oyentes, varones, taxistas, constructores, amas de casa, todos puedan entender qué cosa es el autismo. ¿Qué cosa es el autismo? ¿Es acaso una enfermedad? ¿Es un trastorno psicológico? ¿Qué cosa es el autismo? ¿Cuáles son sus síntomas? Porque si, por ejemplo, nace un niño en casa y empiezas a ver síntomas y no te das cuenta, no estás con el ojo avisor, con el ojo entrenado. Por eso Radio Capital el día de hoy tiene el inmenso honor de estar con una guerrera del autismo. Yo estoy sumamente complacida de estar con Milagros Mamán. Ella es directora de la asociación Soy Autista y qué. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Tú has sido congresista. Sí, hace muchos años. Muchos años, pero antes que Jimmy naciera. Jimmy, justamente cuando yo entro al Congreso ya estaba encinta y Jimmy nace, y a los 2 años, cuando Jimmy no hablaba, no parecía sordo, tenía unas características bastante marcadas, no entendíamos qué pasaba con él, ¿no? Hasta que recibió el diagnóstico de que estaba dentro del espectro del autismo. ¿Qué año era esto? Hace 10 Año 2003, Jimmy recibió su diagnóstico en marzo del 2003. Yeah. Ahora tiene 16 años y ha sido, Rosario, una lucha constante. Nosotros formamos la asociación Soy Autista y qué hace 6 años, justamente para dar soporte y apoyar a los miles de padres y sobre todo madres que cuando nos enteramos que nuestro hijo tiene autismo, caemos en una profunda depresión. Sentimos que el mundo se nos viene encima y que el niño o la niña al cual nosotros amamos y hemos engendrado con tanto amor y cariño, tiene esta condición que probablemente obvio que lo va a acompañar para toda la vida y que probablemente le podría crear una discapacidad. Y nadie quiere, en el fondo de nuestro ser, nadie quiere engendrar a una persona con discapacidad, ¿no? Porque todos soñamos en que mi hijo va a hacer una universidad, va a hacer un colegio, se va a casar, voy a ser abuela, etcétera, y cuando te dan la noticia, te destruyen, ¿no? Entonces, nosotros queremos decirle a los padres, primero, que no están solos, uno, y dos, no se pueden derrumbar, no se pueden caer, no se pueden deprimir, claro. Tienen que salir a luchar. Ahora, vamos a empezar, como decía una persona a quien quiero mucho, vamos a empezar desde el principio, o si no, desde antes, ¿no? Porque, en primer lugar, el autismo en Latinoamérica, 1 de cada 300 niños tiene autismo. Entonces no es moco de pavo, pues. No es una cosa de esas enfermedades rarísimas, no es una enfermedad rara, no es tampoco una enfermedad, pero quiero salir de esa duda y para eso estamos con Emily Grossman. Ella es psicóloga especial, graduada en Alemania, especialista en autismo y directora de Grossman Terapias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Tienes que acercarte un poquito más al micro. Okay. Gracias, Emily. Escúchame, ¿qué es el autismo? Por favor, desásnanos, que queremos saber qué cosa es el autismo, si es una enfermedad. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve la ciencia? ¿Cómo lo veo yo? Y cómo lo ve la ciencia, creo que coincidimos. El autismo, como tú bien dices, no es una enfermedad, no es visto como una enfermedad, es una condición de vida con la que el niño nace, como dice Mila, y lo acompaña a lo largo de su vida, y ya depende de la intervención, de los tratamientos que tiene el niño para saber si va a poder ser funcional, salir adelante o no, porque la condición lo va a acompañar, ¿no? El autismo o el trastorno del espectro autista, como lo que vemos hoy en día, es una condición maravillosa en niños que muy pocas veces es respetada por los demás y, como tú bien dices, es algo
de lo que acá, sobre todo en el Perú, sabemos muy poco. Correcto. Ahora, yo quisiera que, porque yo tengo acá algunas características, o cómo las mamis pueden darse cuenta y desde qué edad, desde los meses, o tú te das cuenta, qué es lo que tú tienes que ver en los recién nacidos para ver si hay autismo o no. Ok. ¿Desde qué edad nos podemos dar cuenta? Desde la edad donde el niño empieza a interactuar con los padres o con las personas cercanas. O sea, a él. de bebés. Desde muy pequeños, desde los primeros meses de nacido. ¿Desde qué edad podemos diagnosticar? Que ese ya Esa es es un otra siguiente nivel. A partir de los 18 meses de edad, el niño puede pasar por Al año y evaluaciones. medio. Correcto, al año y medio. Entonces, ¿qué es lo que tú te das cuenta de que algo, mi hijo no está bien? Yo te voy a lanzar una, ¿ya? Desvía la mirada, o sea, no establece contacto con la mami a través de los ojos. ¿Tú muy bien o no? Exacto, sí. ¿Qué otras cosas? Parece sordo, tú lo llamas, Jimmy, Jimmy, Jimmy no voltea, pero le dices Jimmy, chao, y voltea inmediatamente porque quiere salir contigo. Entonces no es sordo, es selectivo. Otra cosa, no se relaciona con niños de su edad, no le interesa socializar. Al año que debería decir mamá, papá, no dice ni mamá ni papá. Cuando tú coges una pelota y se la pasas por la vista, no la sigue con la mirada, no le llama la atención, ¿no? Y no la sigue. No. Parecería como que no la viera. Parecía como que no la viera o como que no le interesa, ¿no, Emily? Lo que ocurre ahí, y eso es clave, es el tema selectivo en los niños, ¿no? Parece como si no escuchara, parece como si no lo viera, pero todo depende si le interesa o no. Nosotros empezamos con los primeros signos diciendo, no reacciona a su nombre, no fija la mirada, no voltea en el momento que lo llamamos, por ejemplo, no hay una sonrisa social de por medio, que significa que si yo le sonrío a mi hijo me responde, y no hay imitación verbal, eso de que los papás hablan en sílabas o dicen agú, o ese tipo de cosas que el niño ya te va respondiendo, aunque sea con una sonrisa, no hay ese tipo de conexión. El niño no imita a los mayores. ¿No imita? No, en un inicio no. Pero ¿qué ocurre? Si hay algún sonido que le llame la atención, ya sea de forma positiva o negativa, sí va a reaccionar, porque definitivamente el niño no es sordo. Otra cosa muy importante es la hipersensibilidad auditiva, que no todos los niños lo tienen, pero muchos sí lo podrían tener, y no nos damos cuenta, sino ya de grandes ellos se comienzan a coger los oídos, etcétera, etcétera, pero de bebés lloran por nada, lloran, ¿no? Y tú no sabes por qué están llorando, y es que pueden tener problemas sensoriales. Porque el volumen de la radio, por ejemplo, está sumamente alto. O entre dos personas están hablando muy fuerte, o porque está escuchando todos los sonidos a la vez y no filtran los oídos porque es bebé y tiene el oído inmaduro. Ahora, repite palabras. Sí, en muchos casos hay repetición de palabras, hay algo que se llama ecolalia, que es únicamente repito lo que escucho. Sí hay, y en muchos casos también hay un desarrollo de un lenguaje verbal. Correcto. He visto niños autistas que también aletean. Sí. ¿No? Aletean como, no sé, ¿por qué aletean? ¿Por qué aletean? Porque esto se llama movimientos estereotípicos, que estos movimientos puede ser el aleteo, puede ser el salto, la caminada de un lado a otro, son movimientos que ellos emplean para soltar la ansiedad que en ese momento tienen, para expresar emociones y regularse. Para correcto. despresurizarse. Sí. Mira tú, qué interesante. Algo muy importante que la gente debe saber, no todas las personas con autismo son iguales. Todas tienen características diferentes. Hay niños con autismo que no hablan, no tienen lenguaje. Hay otros que hablan desmedidamente y hablan de cosas que no son sin coherencia. Esa es la palabra. Correcto. ¿Cierto? Sí. Ya, o sea, tú le preguntas, por ejemplo, a Jimmy. En audiencia Sí. he visto que niños han entrado y le dicen a la jueza, ¿y qué has comido hoy día? Dinosaurios. ¿No? Entonces,
Y la jueza ha suspendido, digamos, la declaración del niño porque evidentemente tiene autismo, ¿no? Y el padre no le pasa pensión. Pero bueno, ese es otro rollo. 10:32. Eso es un rollo muy importante. Ah, 10:32, hermana. 10:32, me voy a un corte y regreso con estas guerreras del autismo. La doctora Milagros Guamán, que es directora de la asociación Soy Autista y con esta psicóloga especial graduada en Alemania que está aquí sirviendo a la patria, Emily Grossman. Regresamos en un instante. Muchísimas gracias, Pepe Fe. Estamos hablando en este tema que es el autismo. Vamos a recibir sus llamadas al 212-5353, pero yo quería redondear más o menos el pantallazo de cómo puedes reconocer a un niño autista. Por ejemplo, ellos no juegan con otros niños, pero ponen las cositas en fila, ¿no? Todo lo ponen en fila. ¿Por qué lo ponen en fila? Emily. A ver, no juegan con otros niños porque no tienen las herramientas sociales para interactuar con los demás y que los demás los entiendan. Esa es una dificultad. Ya. Otra dificultad es la falta de juego simbólico. Los niños, a partir de los 2, 3 años, ya empiezan a jugar a las escondidas, a los policías y los ladrones. A la casita. Correcto, que para esto necesitas mucha creatividad e imaginación. Tengamos en cuenta que personas con autismo son personas muy estructuradas, literales, que el tema de creatividad e imaginación en ese aspecto se dificulta bastante. No, por ejemplo, la ironía no la entienden. El buen humor tampoco. El sarcasmo tampoco. El sarcasmo, la broma, no la entienden. Mentiras, creen tal cual, o sea, son incapaces de mentir. Correcto. Tienen rutinas. Sí. Muy marcadas. Y si le cambias la rutina, e inclusive cuando estás en el carro tienes que ir por las mismas rutas. Porque si no entran en trompo. Desestructuras y se ponen muy ansiosos y te hacen volver. Por ejemplo, a Jimmy todos los domingos lo llevo, así sea Navidad, Año Nuevo, sea el Día de la Madre, del Padre, lo llevo a montar a caballo todos los domingos. Monta 15 minutos a caballo y es como si ya ocurrió el domingo y espera toda la semana, y a pesar de que él no sabe los días de la semana, o sea, el tema del tiempo se le hace muy complicado, él va calculando más o menos que ya le toca. Ya le toca, sí. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, Jimmy es obsesivo con los caballos de juguete y los de verdad también, ¿no? En la casa debe tener unos 80 caballos de todos los tamaños y ponis y caballos de juguetes, y todos los ordena. Y cuando por alguna razón a alguno le falta, que Dios sabe cuál es, solamente él se da cuenta qué caballo le falta, ¿no? Y arma un lío terrible porque comienza a decir caballo, y tiene 70 caballos. Tú no sabes qué caballo le puede estar faltando, a buscar el caballo, ¿no? Tú sabes que yo conocí a un chico que conocía absolutamente, pero creo que es Asperger, y ahí vamos a entrar a la diferencia, porque el chico Asperger conocía todo sobre el Club Barcelona. Conocía cuáles habían sido las camisetas, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, qué posición, cuántos goles había. Es decir, sabía todo. ¿A ese nivel de detalle llegan, Emily? Sí, a ese nivel de detalle, cuando hay un interés marcado. Y se pueden aprender, como tú dices, desde el año de nacimiento, desde el primer jugador hasta el último, los goles. En este caso, supongo que el tema de los caballos, en el caso de Jimmy, también lo obsesiona tanto que sabe mucho acerca de los caballos. Quizás no lo expresa, porque ahí viene el tema del lenguaje. Algunos hablan de esto, otros no, pero dentro de ellos saben muchísimo acerca de estos temas. Caminan de puntitas. No necesariamente. No necesariamente. No. Esta es una de las características que se pueden dar. Como el aleteo. Como el aleteo, correcto. Pero lo importante es que no saben interactuar, son literales, no conocen el sarcasmo o el buen humor. No miden el peligro. No miden el peligro. Sí, y no decodifican los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ahora sí se da cuenta Jimmy, pero con bastante entrenamiento, cuando lloraban, cuando Camila, su hermana, lloraba, o yo lloraba, por alguna razón, él se acercaba, miraba a los ojos, me levantaba los párpados para ver cómo salía esta agua, pero no es que me abrazaba y tenía algún sentimiento o él se entristecía, no, era un tema mecánico. ¿De dónde sale agua? Entonces miraba y decía agua,
hasta que le enseñé a decir llora, o por ejemplo veía a un bebé llorar en el supermercado, en cualquier parte, se acercaba para mirarle cómo salían las lágrimas, el mecanismo de cómo salían esas Para poder lágrimas. estar estructurado. Como Exactamente. Correcto. Pero más no para decir, oh, este bebé está llorando, pobrecito. Eso nada que ver. ¿Qué perspectivas tienen los chicos con autismo? Así en la realidad, ¿cuál es la perspectiva? Tu hijo ya tiene 16, ¿hacia dónde va? Sí. ¿Cuál es, o sea, digamos, cuál es la ilusión que tienes como mami, pero aterrizada? Aterrizada es que mi hijo pueda ser feliz y pueda tener autovalimiento. Yo creo que va a ser dependiente. Esa es la idea aterrizada que tengo sobre él, porque él tiene muchas dificultades, entre ellas el tema del lenguaje. Él no habla, él dice una palabra, solo una, no estructura una oración. Ya. Y Él, por ejemplo, ¿qué palabra dice? caballo, agua, dame, una, o sea, tiene... Ya. Es monosilábico, ¿no? Sí. Una sola palabra. Y con esa ya tú tienes que, adivinar qué es lo que quiere decir con esa palabra. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, y cuando no la decía claramente, por ejemplo, decía ta y podía ser galleta, pelota, todo lo que pudiera, todas las palabras que nos imaginásemos con la TA, ta. Entonces teníamos que traerle un abanico de figuras, de imágenes, de qué podría ser esa ta. Después vamos a hablar de las terapias, Emily, pero tenemos llamadas. Muy buenas noches. Francesca de San Isidro. ¿Cómo está, Francesca? Qué gusto. Mire, de casualidad estaba cambiando los canales y me encantó porque yo tengo un hijo que se llama Luis Miguel, tiene autismo, ahora tiene 31 años. En primer lugar, yo estoy muy agradecida a Dios por haberme permitido ese privilegio de ser madre de una personita tan especial que en realidad me enseñó a mí a tener paciencia, tolerancia, a saber lo que es el verdadero amor. Sí, a veces me lastima cuando salimos y mi hijo, como dicen ahí las personas que están, salta, brinca. Él tiene 31, pero tiene una carita de 14. Y entonces salta, brinca y todos se quedan mirándonos. Todavía me cuesta a veces entender a las personas cuando estoy, por ejemplo, en un supermercado y ven que mi hijo se altera, brinca y no nos dan el pase en caja preferencial. Pero por eso no le llamaba porque quería preguntarle a la psicóloga. Mi hijo sufre mucho con el problema del sueño. Se puede pasar toda la noche despierto, sentado, y al día siguiente a las 6 recién duerme 2 horas y sigue de largo todo el día. Y eso sí me preocupa. Yo le llevé al psiquiatra, al neurólogo, pero todos me dan ahí un recetario de medicamentos que lo dopan, lo atontan y a mí no me gusta y le retiro la medicina porque mi hijo, él dejó de hablar a los 3 años, pero me entiende a mí, a sus hermanos. Él estaba en un colegio Calpa, que es muy buenazo acá en Perú, pero hace años ya. Y bueno, eso es lo que quisiera que me guíen sobre con qué se hace para que pueda dormir. Es complicado, más cuando se están haciendo más jóvenes. Ok, Francesca, te agradezco en el alma esta llamada y nada, un beso para Luis Miguel. Gracias, Un beso para... Gracias, Francesca. Y bueno, ¿qué hacemos en este caso de Luis Miguel como algunos niños o chicos autistas que tienen este problema de sueño? El problema de sueño viene porque el cerebro no para de funcionar. Los pensamientos van, vienen y tienen mucho que ver con ansiedad, ¿no? Entonces, en el caso de Luis Miguel, habría que averiguar dentro de la rutina que tiene, sobre todo antes de irse a la cama, qué es lo que hace, qué cosas le podrían estar causando ansiedad. Luego, pensar... inclusive, por ejemplo, si le han cambiado de colchón, por decirte cambios, algo. pueden ser cambios, pueden ser estímulos de, como dijo Mila, sonidos muy altos o quizás la etiqueta o algo que tenga puesto, olores dentro de la habitación. No sé, habría que averiguar qué cosas le podrían estar causando ansiedad. Dios santo, o sea que es un descubrir. Investigar, analizar, observar. Qué bravo, Milagros. Yo te cuento que desde que Jimmy nació y lo diagnosticaron, jamás volví a dormir una noche completa.
porque ha tenido estos ataques recurrentes de ansiedad, por estar despierto toda la noche, por pensar en caballos toda la noche. Caballo, gritaba caballo, caballo, toda la madrugada, toda la noche. Entonces dormíamos al ritmo de él. ¿Tú tienes otra hija? Camila, que ya tiene 19 años. Es mayor. Es mayor. Sí. ¿Y cuál es la relación con su hermana? Se quieren mucho, pero no se relacionan porque Jimmy no se relaciona socialmente, salvo que la necesite para algo estricto, la usa, la toma y la lleva y la acompaña, etcétera. Pero cuando la hermana falta, no está en casa, él pregunta, ¿y Camila? ¿Y Camila? ¿Y Camila? Como si fuese parte de los accesorios o un mueble de la casa. Camila tiene que estar para que está estructurado, como tú dices. Exactamente. Esa palabra estructurado cae muy bien porque tiene que tener todos los elementos para que él esté estable. Tenemos muchas llamadas de Rosa del Lince, Elsa del Callao y Mari de Chorrillos. Rosita, muy buenas noches. ¿Aló? Hola Rosa, ¿cómo está? Sí, buenas noches, agradeciendo. Sí. Bueno, se trata de lo siguiente, ¿aló? Sí, Rosita, dígame. Bueno, yo tengo un hijo autista, tiene 22 años, lo detectaron a los 3 años, pero él hablaba ciertas palabras, pero lo que me dijeron es que él tenía un autismo severo degenerativo, ¿no? La cosa se fue complicando porque... Severo degenerativo. Sí, se iba autoagrediendo, a veces agredía, entonces lo he llevado a la psiquiatra, etcétera. El problema es que le dan una serie de medicamentos, igual como comentó la señora anterior, el sueño es totalmente, pues estamos supeditados al sueño de él. Y lo que me preocupa es todas las medicinas que llega a tomar, ¿no? Por ejemplo, tomaba 6 en la mañana, 6 en la tarde, 6 en la noche, o 9 en la mañana, 9, así sucesivamente iba aumentando la dosis. Y ese es el problema que tengo, ¿no? ¿Hasta qué punto? Porque, por ejemplo, está bien un mes, luego al siguiente mes tengo que internarlo porque se hace heridas, etcétera. Entonces es un problema realmente bien delicado y además lo poco que se ha hecho en el autismo acá es también todavía hay mucho que investigar, mucho que ver. Yo he escuchado, quería preguntarle a la psicóloga el tema del cannabis, ¿no? Porque es tanta la medicina que toma que no sé si lo recomendable es usar este tipo de aceite que los relaje. Yo he tenido las mamás aquí y están luchando para que salga de la Comisión de Salud el proyecto. Lo que pasa es que han puesto otros proyectos. Son 10:46. ¿Le puedes responder rapidito antes de irnos al corte? Sí. Buenas noches. Sí, lo que yo quería decirte es que aparte de la medicación empieza a probar otras cosas, porque existen intervenciones alternativas que es, por ejemplo, el yoga, la musicoterapia, equinoterapia, diferentes intervenciones que no necesariamente tienen que ir con medicación de la mano. Y con respecto a la medicación alternativa, lo que yo te podría recomendar son unas pastillas naturales que se llaman de melatonina, que podrían funcionar como podría que no funcione, pero es cuestión de probar. Y sí te recomiendo que te informes acerca de todo lo alternativo que hoy en día existe. ¿Tú tienes algún lugar donde puedan llamarte y tener citas contigo y eso? Porque no lo tenemos. ¿Lo puedes dar, por favor? Atención en Capital TV. ¿Tienes el teléfono? Sí. Yo tengo un centro que se llama Centro de Terapias Grossman. Ahí está. Ahí está el teléfono, 226-5334, 226-5334 y 989-211-084. Donde trabajamos no solamente yo, somos un equipo de 10 personas, cada una con una especialidad distinta, todas especialistas en lo que es TEA. Pero ¿qué cosa es TEA? TEA es el trastorno del espectro autista, que hoy en día se conoce. En lugar de decir autismo, nosotros ya manejamos este término. Correcto. Siempre se aprende, siempre se aprende. Me voy a un corte y regreso con el Cita del Callao y con Mari de Chorrillos. Esto es Radio Capital, la radio que llega al corazón de la gente.
Así es, y muchas mamás le dan a sus hijos cannabis en aceite y bueno, es ilegal, pero ¿qué quieren que haga, no? O sea, es una realidad que espero que el Congreso, después de todas estas situaciones que los hacen, digamos, distraer su tiempo en algo que creen que es importante, que bueno, pero también que las comisiones trabajen y vean estos proyectos que le va a ayudar a la vida de la gente, ¿no? Bien, Elsa del Callao. Buenas noches, Elsita, ¿qué tal? Buenas noches, doctora Sacieta. Encantada, dime. Muchísimas gracias por el programa. Realmente he estado en todo este tiempo buscando un programa que me dé más información, pero bueno, se está dando y muchísimas gracias. Ay, qué lindo, gracias, de verdad. Gabriel Antonio tiene 9 años, recién el año pasado le han diagnosticado TEA de alta funcionalidad. Es un niño maravilloso, pero como toda madre, con un niño en la condición de él, lucho constantemente, ¿no? Con la ignorancia de las personas. Bendito Dios, Gabrielito es un niñito de alta funcionalidad, está en un colegio regular. A veces hay presiones en el colegio, un poquito en el aspecto académico, pero con la ayuda de las especialistas logro conseguir, pues, ¿no?, que tengan la consideración de tomarle menos exámenes, y él está respondiendo, ¿no? Lo único que estoy luchando hoy en día es con las frustraciones que él tiene. Por ejemplo, hay momentos en que él tiene conductas aprensivas, me retiene cuando no quiere recibir una indicación, y esa es mi inquietud, ¿no? Correcto. Él toma medicamentos. ¿No toma o sí? Sí toma medicamentos como el Aradix, sertralina y cetramicina, ¿no? Que es para la depresión. Correcto, Elsita. Risperidona. Yo realmente a todas las mamis y papis que tienen a hijos autistas, creo que los ciudadanos que no tenemos esto en casa, debemos entender. ¿Y tú qué pedirías a la gente cuando caminas con tu hijo? ¿Qué le pedirías, mi querida Rosa? Elsa, perdón. ¿Qué le pediría? Que se pongan en los zapatos de las otras personas. ¿Y cómo nos ponemos en los zapatos de las otras personas? Yo pienso en más sensibilidad, doctora Sacieta, más información. Ajá. La gente ignora mucho de esta situación. Yo soy profesora de inicial, soy madre y padre de mi hijo y noté pequeños cambios porque él es de alta funcionalidad. Y yo he luchado, alta funcionalidad significa que... he caminado mucho para dar con el diagnóstico. Ya. Entonces, hasta el año pasado que dieron el diagnóstico y ahí hubo un cambio enorme a raíz de los medicamentos, ¿no? En lo que respecta al nivel de coeficiente, también a su control de sus emociones, ¿no? Pero lucho con el aspecto de que, por ejemplo, suba al carro y yo pues todavía hay cositas que le falta madurar. Ajá. Y la gente no solamente por la condición de mi niño, tan solo ver un niño escolar nos paran del carro. Correcto. Entonces vamos a tener mayor empatía con los niños y entender, ¿no?, que estas situaciones existen. ¿Tú qué pedirías? No, sí, gracias, Elsita, sí. Para responderle algo cortito a Elsa, me gustaría decir de que el autismo de alto funcionamiento no se conoce mucho acá en el Perú, que es el autismo sin compromiso académico, ¿no? El niño, o en este caso su hijo, podría llegar académicamente muy alto, seguramente tiene el coeficiente intelectual sobre el promedio, pero las conductas, lo que Elsa comenta, es lo que le está fallando. ¿Por qué le está fallando? ¿Por qué está mostrando conductas inadecuadas? Porque no hay conocimiento. Y ahí vengo con respecto a tu pregunta, lo que se necesita es informar, sensibilizar, profesores, auxiliares, padres de familia, de niños, compañeros que estén en el mismo salón. De niños que no tengan este problema, ¿no? Y también a los propios niños. Se debe hacer una sensibilización dentro de los salones para que los compañeros mismos estén informados acerca de esta condición y sepan cómo tratarlo, y de esa manera podríamos disminuir las conductas inadecuadas en él. Eso es lo que nosotros hacemos con la asociación. Cuando hay este tipo de casos, los padres nos escriben a través del inbox del Facebook. ¿Cuál es el Facebook de ustedes? Soy autista y qué, es el Facebook. Nos escriben, nos dan las coordenadas del director, nosotros le enviamos una carta al director, visitamos el centro
centro repartimos volantes para los padres, los profesores y sensibilizamos a sus compañeros, ¿no? Te has metido de lleno. De lleno porque queremos tratar de llegar a todos los rincones y que como el autismo es una condición invisible, porque no te das cuenta, como el síndrome de Down, que sí, porque hay un tema de cromosomas, del autismo no te das cuenta, entonces la gente cree que el niño es malcriado, que es un berrinchoso, que se está portando mal, que la madre lo tiene que educar, etcétera, y no entienden que tiene una condición de vida. Cristian de Cercado nos llama. Cristian, se nos ha ido la hora, pero 10:54, ¿cómo te explico? Cristian, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Aló, Cristian, buenas noches. Ingrid de RIMAC está allí también. Ingrid. Sí, buenas noches. Hola, Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Justo para consultarle de acerca de mi hijo, que yo pensaba que no tenía autismo, pero el problema acá fue que con pasar el tiempo me estoy dando cuenta que no me escuchaba, lo llamaba y no me prestaba mucha atención. Ahorita actualmente lo llevo yo a un PRITE. ¿A un qué? Y está avanzando bastante. ¿Ya? Ahorita ya más o menos que te mira un poco con nosotros. Y quisiera saber por qué él mucho nerviosea, tiene muchos sus nervios, tiene nervios y sus dientes rechinan. Ok, Cristian, ¿por qué los niños, el niño de Cristian dice que tiene muchos nervios, ¿no? Tiene muchos nervios porque lo que se ve en él es ansiedad, y la ansiedad se refleja a través de los movimientos rápidos y los nervios de por sí. El aleteo, el caminar de acá Correcto. para acá. ¿Y por qué tiene nervios? Porque no se siente entendido, porque es una persona que convive con personas que lo conocen dentro de la casa, lo más probable es que sí lo entiendan, pero fuera de la casa no se siente entendido. Es otro mundo. Correcto. Se siente un extraterrestre en un lugar, ¿no? Donde todos hablan algo y además que le duele el oído cuando habla muy alto. Es complicado para estos muchachos. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Y muchas veces vienen comentarios como que el niño se tiene que acostumbrar a nosotros. ¿Por qué? Si nosotros no le damos las herramientas o no le facilitamos el camino, es muy difícil que se acostumbre a nosotros y tiene que haber un intercambio ahí. Bueno, si el niño tiene estas condiciones, yo tendría que acostumbrarme, ¿no? Exacto. Porque si mi hijo nace sordomudo, yo tendría que aprender esto para poder comunicarme con él. Sí. ¿No? En nuestra última campaña nosotros convocamos a 10 bandas de rock, las más famosas de Lima, Amén, TK, Lívido, etcétera, y ellos nos donaron una canción y esa canción la volvieron a grabar en tonos adaptados para personas con autismo, quitándole instrumentos como la batería, el bajo, etcétera, y volvieron a grabar esta música ideal para los sonidos de las personas con autismo. Ellos, los grandes rockeros peruanos, adaptaron su música para nuestros jóvenes y nuestros niños con autismo en un gesto de que la sociedad también debería hacerlo. Entonces, eso es increíble, ¿sí? Y el Poder Judicial debería tener una ventanilla especial para las pensiones de alimentos con niños autistas o con alguna síndrome de Asperger, que tengan algún tema de minusvalía o discapacidad. Ese es el reclamo de muchos padres porque, Rosario, es muy difícil criar a un niño con autismo, es muy difícil. Los padres se van, ¿no? Los padres se van, se separan por diferentes situaciones. Pero básicamente uno de los dos se cansa y se tiene que ir y no lo soporta y se tiene que ir, lamentablemente. Y no por eso es villano, pero cuando la madre va por la pensión, el juez no considera que tiene que gastar miles de soles mensuales en terapia, o que tiene que gastar en medicina, o que tiene que gastar en muchas cosas. El juez jamás lo considera y por lo tanto el niño se priva de su tratamiento. Ingrid de RIMAC, y con eso se nos ha quedado una hora. Yo creo que tenemos que seguir tratando este tema. Ingrid, buenas noches. Uy, por favor, baja el volumen. Si no, vamos a cerrar con lo de Ingrid para tenemos un minuto.
En primer lugar, agradecidísima de que hayan venido. ¿A dónde pueden ubicar tu asociación, querida? Nosotros estamos en San Isidro y mi teléfono es el 989-132-475. Perdón un ratito, 989... 132-475. ¿Ya? Y tenemos una página web, soyautistaike.org, en donde tenemos una zona de recursos donde la gente puede encontrar bastante bibliografía e información, así como nuestros talleres gratuitos, y los pueden descargar y les puede servir para... son talleres que tú puedes hacer en tu casa con tu hijo. Son talleres que especialistas nos han donado, como Emily Grossman, y que la gente puede ver y aprender cómo ayudar desde la casa a sus hijos. Yo te agradezco mucho y Emily, sigue tú con lo tuyo, haz lo que estás haciendo, que lo estás haciendo muy bien. Quisiera tenerte nuevamente para tratar este tema con mayor... Quizá también puede venir el Asperger. ¿Podemos hablar sobre el Asperger? Claro que sí. Por supuesto. Entonces, en la próxima oportunidad hablamos del autismo y también del Asperger. Nuevamente, por favor, los teléfonos de Emily Grossman. El teléfono es, por favor, el 226-5334 y el 989-211-084. Entonces, las últimas indicaciones es hay que estar atenta. Hay que estar atenta, alerta a las señales que se dan desde muy pequeñitos y sobre todo buscar el apoyo adecuado. Muy bien, señores, son las 11 de la noche. Muchísimas gracias por estas 2 horas que han pasado. Meteóricamente los quiero muchísimo. Me muero por ustedes y ustedes lo saben perfectamente. Yo me muero por ustedes, queridos oyentes, y tratamos de darles lo mejor. Mañana venimos con 2 horas también de mucha información. Ya saben, digan en Radio Capital de 9 a 11 de la noche, estamos aquí para servirlos. Muchísimas gracias y dulces sueños.